La venganza es dulce, capítulo 10 de Bárbara Cartland. Él le contó dónde lo había adquirido, cuando era solo un potro, y lo excitante que había sido verlo desarrollarse. Yo estuve rogando porque ganara la carrera de obstáculos, dijo Valesa con sencillez. Era algo que en verdad deseaba yo lograr, admitió el marqués. No cesé de anhelar que papá hubiera podido estar presente y ver a su señoría. Se habría sentido tan emocionado como lo estaba yo. A su padre le gustaban los caballos. Era un jinete excelente y, después de que mamá murió, ganaba dinero comprando caballos a bajo precio y entrenándolos hasta que podía venderlos por una suma bastante mayor. El marqués pensó que eso era algo que un gran número de hombres habían intentado hacer, la mayoría de ellos sin tener éxito alguno. No cesaba de observar a Valesa mientras charlaban. Le resultaba cada vez más difícil entender cómo había sido que ella pudo verse involucrada en el despreciable plan urdido por Sara y por Harry. Tampoco podía creer por completo en su historia de que estaba en total penuria, y aún más difícil dar crédito a que, en consecuencia, se había encontrado orillada al suicidio. Pero una cosa era evidente: ella no provenía, como Sara había dicho, del arroyo, y era difícil creer que no era toda una dama. Escuchó con cuidado la forma y la voz con que se expresaba, y juzgó que tenía buena educación, y no había la menor señal de que hubiera tenido alguna vez acento de los barrios bajos. También se fijó en la forma en que comía. No la vio hacer nada que no hubiera sido aprobado en los más distinguidos círculos sociales. Su cerebro le decía que en algún lado existía algún truco, pero su instinto estaba seguro de que podía aceptar su relato y de que ella le estaba diciendo la verdad. Conforme avanzaron en el viaje, Valesa pareció haber perdido su anterior timidez. El marqués también observó que ya no había en sus ojos el temor que antes le había visto cuando ella lo miraba. Él podía ser muy persuasivo cuando así se lo proponía, y para cuando terminó el almuerzo, Valesa ya estaba conversando con él con la animación que charlara con su padre. Valesa había tenido muy poca, más bien ninguna, experiencia en sociedad desde que su madre muriera. Por lo tanto, le resultaba fascinante estar a solas con un hombre tan bien parecido, aun cuando admitía que todavía le tenía temor. Sin embargo, era delicioso que él charlara con ella como si fuera su igual. El marqués descubrió que ella poseía conocimientos que él no hubiera esperado. Cuando él le comentó de su visita a Italia, ella mostró que conocía la historia de Nápoles. Le habló de las ruinas que los griegos y los romanos dejaran de sus templos y villas. El marqués le habló de cuando visitara Pompeya y Valesa dijo, con un ligero estremecimiento: con frecuencia he pensado en el horror que la gente debe haber experimentado cuando se encontraban muriendo, ahogados por una atmósfera llena de cenizas volcánicas. Cuando el almuerzo terminó, al marqués le pareció que ella se veía cansada y la envió a su camarote para descansar. Mañana nos encontraremos en aguas más tranquilas, comentó él, y entonces estoy seguro de que le gustará salir a pasear por cubierta. Sí, me gustaría hacerlo, respondió Valesa, y Bowers me ha hablado de los muchos implementos innovadores que ha instalado usted en su yate. También me encantaría conocerlos. Cuando ella se fue, el marqués permaneció sentado por largo rato, a solas en el salón, pensando acerca de esa desconocida e indefensa muchacha. Sus pensamientos eran muy diferentes a aquellos que habían oscurecido su mente y lo habían enfurecido durante todo el tiempo que conducía con rumbo a Londres y durante los primeros días de la travesía. En lugar de una mujerzuela vulgar, quien tendría la intención de extorsionarlo por una enorme suma de dinero, o peor aún, de pavonearse como marquesa de Windonbury, se había visto enfrentado a una jovencita sin malicia. Mientras observaba y escuchaba a Valesa, le había resultado imposible creer que ella no fuera lo que en apariencia demostraba ser: muy joven, inocente y engañada, mas no con intenciones de engañar. Era algo tan contrario de lo que había esperado, que se descubrió a sí mismo desconcertado, confuso y no del todo seguro de lo que debía hacer al respecto. Había pensado, cuando subió a bordo para escapar de las burlas de sus amigos, que de alguna manera sería capaz de sobornarla para zafarse él mismo de esa situación.
Se había dicho que daría a esa mujer que le habían impuesto como esposa una cuantiosa pensión con la condición de que permaneciera fuera de Inglaterra. La única alternativa que tenía era impugnar la legalidad del matrimonio. Él se había dado cuenta, antes que Walesa lo adivinara, de que había sido Cyril Fine quien se fingiera a él mismo durante la ceremonia en la capilla. Había sido él quien pronunciara los votos que el sacerdote supuso que decía el marqués. Además, comprendía demasiado bien la publicidad que ese caso desataría, la forma en que se mofarían de él, indudablemente por haber sido drogado y manipulado por gente a quien él consideraba sus amigos. La idea lo hacía encogerse de horror. De cualquier manera, hiciera lo que hiciera, todo el asunto sería un verdadero oprobio no solo para él, sino para toda su familia. Mientras lo pensaba una y otra vez, astutamente esperaba que, por algún tipo de milagro, lograra evitar lo más lamentable de tal situación. Walesa era muy joven. ¿Acaso no podría él enseñarla a comportarse con toda corrección? Y si ella, al menos, era inteligente, podría desempeñar el papel de una dama bastante bien. Era algo que no se le había ocurrido hasta ahora, después de que había conocido a Walesa. No había en ella, indudablemente, nada que pudiera considerarse vulgar. Cuando había llorado, le había parecido como una criatura desprotegida que se hubiera metido en problemas por alguna falta que no había cometido. Se sorprendió sintiendo lástima por ella. ¿Cómo era posible que se hubiera encontrado al borde del suicidio solo porque no tenía dinero, ni tampoco qué comer? ¿Cómo era posible que hubiera estado dispuesta a morir para no enfrentarse a su indignación? ¿Cómo era posible que hubiera deseado dejarlo en libertad? El marqués estaba acostumbrado a tratar con gente de todo tipo. Se había destacado como un excepcionalmente buen oficial por la forma en que cuidaba y comprendía a los hombres que tenía bajo su mando. Ahora estaba casi convencido de que Walesa no lo estaba engañando. También observó que, después de lavarse los ojos y arreglarse, antes de regresar al salón, estaba muy linda. A la vez, tal parecía que se había visto doblegada por fuerzas sobre las cuales no tenía ningún dominio. Él había sido sincero en sus esfuerzos por hacerla sentirse bien, y pensó que lo había conseguido cuando, al enviarla para descansar, Walesa había expresado con una pequeña y tímida sonrisa: «Gracias, muchas gracias por ser tan bondadoso conmigo». «Lo que debo hacer», decidió el marqués finalmente, «es ganarme su confianza, entonces moldearla para que, al menos, resulte presentable ante la sociedad». A la vez, sentía que la furia y la indignación volvían a surgir en su interior. Comprendía que mientras él se encontraba fuera de Inglaterra, sus familiares, sin duda, se enterarían de todo cuanto había sucedido. Y en lo concerniente a Walesa, era inevitable que se mostraran escandalizados. «La detestarán por lo que imaginan que es», se dijo a sí mismo, y temió que, hiciera lo que hiciera, el futuro se presentaría problemático. De inmediato tomó su decisión. Estaba resuelto a moldear a Walesa en, al menos, una muy buena imitación de lo que él esperaba de la marquesa de Windonbury. Decidió que lo primero que haría era no hablar más sobre lo ocurrido. Haría el intento, si tal cosa era posible, de olvidarse de Sarah Burton y su diabólica venganza. Sin embargo, comprendía que le resultaría aún más difícil olvidar lo de Harold Grantham. Admitió que Harry tenía cierta justificación por no tenerle ninguna simpatía, por haberle quitado el amor de Yvonne. No obstante, su comportamiento no era digno de un caballero. El marqués sabía que él mismo jamás habría descendido tanto como para humillar a otro hombre, con quien había asistido a la escuela, y también pertenecían a los mismos clubs. El marqués tenía la suficiente educación y cultura como para saber que el abrigar odio hacia cualquier persona no borraría lo que ya se había hecho. Solo le haría imposible a él aceptar a Walesa. Se dio cuenta, cuando ella cenó con él, de que ésta poseía un instinto o percepción que le habían sorprendido. Se percató de que le sería tan difícil engañarla como le era a ella engañarlo a él. Tenía una apariencia extremadamente atractiva con un finísimo vestido color de rosa que, realmente, era demasiado elegante para lucirlo en un yate. Pero el marqués
Debido a su vasta experiencia con las mujeres, se dio cuenta de que Walesa se lo había puesto porque le ayudaba a sentirse con confianza. Bowers le había dicho a la joven, antes que abandonara el camarote: «Se ve tan bella como una flor, milady, y le juro que es una verdad evangélica». «Gracias», sonrió Walesa. «Solo tengo la esperanza de que su señoría también lo piense así». «Está de un humor diferente esta noche», le comentó Bowers en tono confidencial. «Ignoro qué le dijo usted, pero casi vuelve a ser el mismo de antes». Walesa sintió que su corazón daba un vuelco. Si el marqués la había perdonado, ya no habría necesidad de que sintiera temor. Cuando entró en el salón, él, ciertamente, se mostró encantador. Se sentaron a cenar y el marqués empezó a charlar sobre temas de interés común. Ella le dijo, con una cierta timidez, cuánto le habían encantado los relatos de los dioses del Olimpo, y descubrió que él tenía tan amplio conocimiento acerca de ellos como el que tenía su madre. Hablaron también sobre Egipto, lugar donde el marqués había estado. Descubrió que ella había leído la historia de las pirámides y los relatos que se publicaban en los templos de Luxor. El marqués se percató de la forma en que los ojos de la muchacha parecían encenderse cuando discutían de cosas que, en el pasado, él había descubierto que eran de muy poco interés para las otras mujeres con las que había tratado. Para ellas, el único interés era atraparlo y recibir los halagos que pensaban eran su derecho. Se sintió seguro, cuando terminaron de cenar, que ella no había dedicado un solo pensamiento a sí misma o a su apariencia. 2 días más tarde, comenzaron a navegar en el mar Mediterráneo. El marqués se sorprendió pensando que si tuviera que elegir una compañía femenina a bordo de su yate, le habría resultado difícil encontrar a alguien con quien lograra congeniar más que con Walesa. Ella nada pedía, ni esperaba que él se dedicara a decirle cumplidos. En cambio, sí deseaba escucharlo con atención. Se había mostrado muy interesada cuando él le mostró partes del yate que, para otras mujeres, bien sabía él, no merecían siquiera una segunda mirada. Se asombró al descubrir lo mucho que Walesa había leído acerca de los países del extremo más alejado del Mediterráneo. Infirió que el padre de su huéspeda había viajado muchísimo y, por supuesto, la hija estaba repitiendo lo que él le había enseñado. Al mismo tiempo, él pudo observar que Walesa sabía pensar por sí misma. Las preguntas que le hacía a ella eran tan sensatas que el marqués pensó que bien podrían haber sido formuladas por cualquiera de sus amigos. Algunas veces discutían. El marqués se daba cuenta de que Walesa charlaba con él de la misma forma en que ella habría charlado con su padre cuando éste vivía. Mientras continuaban su travesía, el marqués se dijo con una sonrisa burlona que era la primera vez en su vida que se encontraba ante una mujer joven y atractiva que no lo deseaba como hombre. Sin embargo, observó que Walesa lo miraba con admiración. Cuando ella mencionaba la forma en que él montaba a su caballo, su voz tenía una nota casi de admiración, y ella pensaba que había en él algo que solo algún dios podría tener. Era una posición, pensó divertido, que tenía que compartir con Saladino. Él y su caballo estaban indivisiblemente unidos en la mente de Walesa. Cuando se encontraba acostado en su cama, le resultaba difícil dormir. El marqués nunca en su vida se había encontrado en la posición de que una mujer se interesara solamente en su cerebro y no en su corazón. Sabía que Walesa lo observaba, después de que había dicho ella algo provocativo o fuera de lo común, para ver cuál era su reacción. Ella esperaba ansiosa la respuesta de él porque eso estimulaba su mente. Sabía, asimismo, que no estaba equivocado al pensar que ambos se habían convertido en buenos amigos. Y, no obstante, el corazón de Walesa ni por un segundo había latido más rápido porque él se encontraba cerca de ella. Ni sus labios le habían sugerido que debería besarlos. Él pensaba que conocía cada uno de los movimientos que una mujer haría cuando se sentía atraída por él. La forma en que extendería sus manos para tocarlo. La mirada que le dirigía a él por debajo de sus pestañas. Walesa, en cambio, pensó él, bien podría estar charlando con un profesor de 80 años de edad o, como ella misma le dijera con frecuencia, teniendo una discusión con su padre. El marqués empezó a pensar que había encontrado a la única mujer en el mundo entero que era inmune a sus encantos. Ese pensamiento, de alguna manera, resultaba inquietante.
Casi quería reafirmar su seguridad en sí mismo estando en la compañía de las mujeres más bellas que estaba seguro lo estarían añorando en Londres. Entonces recordó que, al día siguiente, Walesa acudiría ansiosa al salón para desayunar. Sus ojos estarían brillantes de excitación. Bien podría haber visto esa marsopa o bien admirado por primera vez los Pirineos. Fuera lo que fuese, ella llevaría consigo la luz radiante del sol. No hay duda de que es alguien muy especial y diferente, se dijo el marqués. Por increíble que pareciera, deseo que la noche transcurriera con rapidez, para poder reunirse de nuevo con Walesa. Mañana, dijo el marqués a Walesa, bajaremos a tierra en Marsella. No dijo nada más. El camarero les estaba ofreciendo un platillo de la deliciosa comida que disfrutaban todas las noches. Walesa sintió que perdía el aliento. Estuvo muy feliz durante las últimas semanas, mientras navegaban alrededor del extremo de España para entrar al Mediterráneo. El clima había sido de una calidez sin precedentes para ser el mes de noviembre, y la luz del sol hacía que todo resplandeciera con una aureola dorada. El mar estaba tranquilo y muy azul, del tono de la túnica de la Madonna. Para Walesa todo era fascinante. Descubrió también que era una emoción que nunca hubiera imaginado, charlar con el marqués y escucharlo. Él podía hablarle de muchas cosas que anhelaba conocer y pensó que era como contar con toda una enciclopedia solo para ella. El marqués se mostraba tan comprensivo que ella casi se había olvidado del por qué estaba en su yate. Él le dijo que no deberían mencionar o pensar en Lady Barton de nuevo y había cumplido su palabra. Jamás se refería a lo que sucediera en las Torres Rickley o a ninguna de las personas que se habían encontrado allí. Walesa sentía un temor desesperado de que cualquier mención al respecto provocara que él se indignara de nuevo. Por lo tanto, se esforzó en borrar eso de su mente, solamente por la noche. Ella se preguntaba durante cuánto tiempo más podía continuar sintiéndose tan dichosa. Era indudable que el marqués no podría seguir navegando alrededor del mundo para siempre. Tenía grandes responsabilidades en Inglaterra, y ella estaba segura de que echaba de menos a sus caballos. En el fondo de su mente siempre había estado una idea oscura y atemorizante de que él pudiera, como ella misma le había sugerido, abandonarla en cualquier país extranjero. Pensó ahora que él entregaría un poco de dinero para cuando las 200 libras esterlinas que mantenía guardadas en el cajón del tocador, se le acabaran. Pero no era el dinero lo que ella deseaba, sino la seguridad de estar con él. Era aterrador pensar en encontrarse sola y sin amistades en un país extraño. Todo había sido muy diferente cuando ella viajaba con sus padres. De eso habían pasado tantos años, y ella era tan pequeña entonces que apenas si podía recordarlo. A partir de entonces, solo había vivido dentro de la paz y la tranquilidad de su hogar y, después de la muerte de su padre, no había visto a nadie más. Era por eso que todo cuanto sucedía representaba para ella una sorpresa, y tan desconcertante así, que no se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo en realidad, cuando el matrimonio fingido resultó ser verdadero. «Soy la esposa del marqués», se dijo, «pero él nunca me reconocerá como tal». Cuando pensaba en separarse de él, surgía un extraño dolor en su corazón. Mientras estuvo a bordo, él solía levantarse muy temprano por la mañana, y ella solía apresurarse para estar lista y poder desayunar con él. Más tarde solían salir a cubierta, y él le explicaba dónde se encontraban. Le había mostrado todos los nuevos aditamentos con los cuales había equipado al Ulises, y ella pensó que la inteligencia de él era asombrosa. Su padre había sido un hombre inteligente, pero no tan erudito como el marqués. Había sido su madre quien le había enseñado literatura, y era fascinante descubrir lo mucho que a él le interesaba ese tema. Walesa se había escudado en la creencia de que sus sentimientos de seguridad y felicidad durarían para siempre. En cambio, ahora podrían llegar a su fin súbitamente. ¿A dónde iré? La pregunta se repetía una y otra vez dentro de su mente. Pensó, ansiosa, que debería saborear cada momento en las últimas horas que estuviera con él. Sabía que, cuando el marqués la abandonara, sería todo lo que tuviera de recuerdos. Ella permaneció en la cubierta mirando hacia la costa de Francia.
Deseaba ordenar que el yate navegara mucho más lento, de modo que tardaran meses o tal vez años para llegar a Marsella. El viaje había durado mucho más tiempo del que era necesario. Cuando se encontraban en el Mediterráneo, el marqués ordenó al capitán que anclaran cerca de la costa todas las noches. Ello significaba que se acercaban más cerca de tierra. Buscaban una pequeña bahía o un puerto de pescadores y permanecían allí hasta la mañana siguiente. Por lo general, anclaban ya muy avanzada la noche para que Wałęsa bajara a tierra. El marqués también consideraba que hacía demasiado frío para ella, pero él solía salir del yate y caminar durante 1 hora o más para hacer ejercicio. A Wałęsa le resultaba imposible conciliar el sueño hasta que lo oía regresar. Percibía sus pisadas por el pasillo y lo escuchaba entrar en su camarote. Él solía charlar con Bowers mientras se desvestía, solo hasta que el ayuda de cámara lo había dejado solo, y se hacía el silencio. Wałęsa se quedaba dormida, sintiéndose segura porque estaba cerca de él, pero en el futuro estaría sola. Sintió que todo su ser lloraba ante la idea y el temor volvió a aparecer en su mirada, aun cuando el marqués no se dio cuenta. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.